Hasta por 5 minutos. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Los saludo con el gusto de siempre a través de nuestro portal por internet www.congresonayarit.mx, transmitiendo completamente en vivo y a través de nuestras redes sociales, Facebook Live Congreso del Estado de Nayarit. En información les comparto la propuesta del orden del día de los trabajos que se habrán de realizar en esta sesión, aprovechando desde luego la toma de asistencia de las diputadas y diputados integrantes de esta 32ª legislatura. Año 2019, centenario de la inmortalidad del bardo nayarita y poeta universal, Amado Nervo. Congreso del Estado de Nayarit, sesión pública ordinaria para el día de hoy, jueves 21 de marzo del 2019. Orden del día, punto número 1, registro de asistencia y declaratoria de quórum. Segundo, aprobación del orden del día. Tercero, dispensa de la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 14 de marzo de 2019. 4. Comunicaciones recibidas, generadas por el Poder Legislativo, generadas por el Tribunal Estatal Electoral. 5. Iniciativas recibidas. 6. Dictámenes a lectura. 7. Asuntos generales complementarios. Tenemos la intervención del diputado Eduardo Lugo López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para emitir posicionamiento sobre la expropiación petrolera en México y la conmemoración del natalicio de Benito Juárez. Siguiente intervención es a cargo de la diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para emitir posicionamiento relativo al natalicio de Benito Juárez García. Y último tenemos la clausura de la sesión. Los invito a que se queden con nosotros en esta transmisión en vivo y yo regreso con usted al finalizar esta sesión.
por encontrarnos presente la mayoría de los legisladores y de las legisladoras que integran esta 32ª legislatura, se declaran válidos los trabajos y resoluciones que se dicten. Solicito a la diputada vicepresidenta Nélida Ivonne Sabrines Díaz Tejeda dé a conocer y someta a consideración de la Asamblea el orden del día. Buenos días, atiendo su encargo, presidente. Sesión pública ordinaria, jueves 21 de marzo de 2019. Orden del día. Punto 1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum. 2. Aprobación del orden del día. 3. Dispensa de la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 14 de marzo del 2019. 4. Comunicaciones recibidas. 5. Iniciativas recibidas. 6. Dictámenes a lectura. Punto 1. Segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit en materia de impuestos sobre juegos, apuestas, rifas, loterías, sorteos, servicios de hospedaje y nóminas, suscrito por la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. Punto 2. Lectura del acuerdo legislativo que tiene por objeto la ampliación del plazo por el tiempo indispensable para perfeccionar la instrucción de la declaración de procedencia JDP-CE-01-2018, presentado por la Comisión Especial de Gran Jurado, sección instructora. Punto 3. Lectura del dictamen con proyecto de acuerdo que tiene por objeto autorizar la iluminación del edificio sede del Poder Legislativo en conmemoración del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, presentado por la Comisión de Gobierno. Punto 4. Lectura del dictamen con proyecto de acuerdo que exhorta a las autoridades federales correspondientes para garantizar la operación y financiamiento integral de los refugios que atienden a mujeres, sus hijas e hijos víctimas de violencia, suscrito por la Comisión de Igualdad de Género y Familia. Punto 7. Asuntos generales complementarios. Punto 1. Intervención del diputado Eduardo Lugo López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para emitir posicionamiento sobre la expropiación petrolera en México y la conmemoración del natalicio de Benito Juárez. Punto 2. Intervención de la diputada Nélida Ivonne Sabrines Díaz Tejeda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para emitir posicionamiento relativo al natalicio de Benito Juárez García. Punto 8. Clausura de la sesión. Diputados, leído que fue el orden del día, los someto a su consideración. Los que estén por la afirmativa, sírvanse de manifestarlo en votación económica. ¿En contra? ¿Abstenciones? Le informo que resultó aprobado por unanimidad, presidente. ¿Es cuanto? Continuando con el tercer punto del orden del día relativo a la dispensa y aprobación, en su caso, del acta de sesión pública ordinaria, celebrada el jueves 14 de marzo del 2019, se somete a la consideración de la Asamblea la dispensa de la lectura del acta referida. Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo en votación económica. En contra, abstenciones. Se informa que la dispensa de la lectura y aprobación del acta fue aprobada por unanimidad de los presentes, por lo que se ordena se curse para su firma. Para dar cumplimiento con el cuarto punto del orden del día, solicito a la diputada Erika Leticia Aldaco
dé lectura a las comunicaciones recibidas y ordene su trámite correspondiente. Atiendo su encargo, diputado presidente. Generadas por el Poder Legislativo. Oficio suscrito por el diputado Librado Casas Ledesma, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, mediante el cual anexa documento impreso y medio magnético de almacenamiento, mismos que contienen el informe sobre las memorias de las visitas realizadas al tercer distrito electoral durante este primer receso correspondiente al segundo periodo del segundo año de ejercicio constitucional de la 32ª legislatura. Oficio presentado por la diputada Marisol Sánchez Navarro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, mediante el cual presenta el informe sobre las memorias de las visitas realizadas durante este primer receso correspondiente al segundo periodo del segundo año de ejercicio constitucional de la 32ª legislatura. Se ordena su publicación en la página de transparencia de este honorable Congreso. Generadas por el Tribunal Estatal Electoral. Oficio presentado por el actuario del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Nayarit, por el que remite la sentencia del expediente TEE-72-2019, relativo al Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit. Es cuanto, diputado presidente. En cumplimiento con el quinto punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra a la diputada Erika Leticia Jiménez Aldaco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para que presente su iniciativa. Gracias, presidente de la mesa directiva. Buenas tardes a mis compañeros, compañeras diputadas, a los medios de comunicación, a los jóvenes que hoy nos visitan de la licenciatura de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Nayarit, de la cual también yo soy orgullosamente egresada, y a las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Bienvenidos todos a su casa, a la casa del pueblo. Una gota de agua es flexible, una gota de agua es poderosa, una gota de agua es más necesaria que nunca. Con estas tres frases se inició una de las llamadas de atención de las Naciones Unidas en la campaña para celebrar el Día Internacional del Agua 2019. El agua es un elemento esencial del desarrollo sostenible. Los recursos hídricos y la gama de servicios que presta juega un papel clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental. El agua propicia bienestar a la población y al crecimiento inclusivo y tiene un impacto positivo en la vida de miles y millones de personas, al incidir en cuestiones que afectan a la seguridad alimentaria, energética, a la salud humana y al medio ambiente. El Día Mundial del Agua se celebra anualmente el 22 de marzo, como un medio de llamar la atención sobre la importancia del agua dulce y la defensa de la gestión sostenible de los recursos. La creación del Día Internacional dedicado al agua fue recomendado durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro en 1992. La Asamblea General de las Naciones Unidas respondió a dicha recomendación el 22 de marzo de 1993, declarado como el primer Día Mundial del Agua. Y cada año, el Día Mundial del Agua destaca un aspecto particular relacionado con el agua. El tema de este año es no dejar a nadie atrás. Se trata de una adaptación de la promesa central en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, ya que todas las personas debemos beneficiarnos del progreso y del desarrollo sostenible. Una de las metas del Objetivo Sexto del Desarrollo Sostenible consiste en garantizar la disponibilidad y la gestión del agua y el saneamiento para todos de hoy al 2030. Por definición, eso significa no dejar a nadie atrás. Bajo este contexto, hoy me dirijo a los ciudadanos de Nayarit desde esta tribuna, en búsqueda de salvaguardar y garantizar los derechos humanos de acceso al agua y al medio ambiente sano, con el que toda persona debe contar. Los retos que implica garantizar estos derechos fundamentales
y los contenidos que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla. En su artículo 4, sin duda son monumentales y en primer término nos encontramos con la cultura gubernamental y social, con la que hoy contamos. Una cultura que nos lleva a presuponer que todo recurso es inagotable, lo cual resulta erróneo, puesto que sin importar de qué recurso natural se trate, la sobreexplotación desmedida sin una política de sustentabilidad resultará en una escasez del mismo caso que nos ocupa, este vital líquido. Y sería catastrófico la escasez, ya sea por colapso de la red de agua potable o por insuficiencia del líquido. Ahora bien, por increíble que parezca, en nuestro país, hasta el año 2012 se estableció el acceso de agua y medio ambiente sano como un derecho humano, ya que en México no se definían tales derechos de manera expresa, puesto que solo se contaba con la regulación del aprovechamiento del agua en el artículo 27 constitucional, a la dotación de ejidos, comunidades y aprovechamientos para uso agrícola. Fue hasta el 8 de febrero del año 2012, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reformó el artículo 4 constitucional, por el que se reconoce a la Constitución mexicana el derecho humano al agua y medio ambiente sano. Por lo que a partir de este momento se crea de manera expresa la obligación del Estado de respetar, proteger y hacer efectivo este derecho fundamental, lo que significa en primer lugar que a nadie se le puede privar el acceso al agua, así como acceder a un medio ambiente sano, y en segundo lugar, acciones proactivas del Estado para asegurar que las personas logren el ejercicio real de sus derechos. Por este motivo, es obligación ineludable de los gobiernos que adoptemos todos los medios apropiados y hasta el máximo de los recursos que dispongamos con la finalidad de garantizar estos derechos humanos, no solo en el presente, sino también a mediano y largo plazo. Diversos criterios del Poder Judicial de la Federación han establecido que, si bien es cierto, el Estado tiene la obligación originaria de garantizar el derecho humano de acceso al agua y medio ambiente sano, pero también lo es la iniciativa privada y la sociedad en general, que deben coadyuvar con el Estado a fin de poder realizar acciones conjuntas para poder garantizar que todas las personas tengan acceso real a estos derechos humanos. De acuerdo con la Organización Mundial de Salud, son necesarios entre 50 y 100 litros de agua por persona al día para garantizar que se cubran las necesidades más básicas. Por lo que hace al derecho humano al medio ambiente, este posee una doble dimensión. Por una parte, dicha prerrogativa protege el medio ambiente como un bien jurídico fundamental y expresa el papel indiscutible que tiene esta como realización de un plan de vida. Bajo este contexto, el día de hoy presento un proyecto de reforma integral en nuestro marco jurídico, que lleva como fin generar acciones concretas para garantizar a los ciudadanos un mayor acceso al agua y un medio ambiente sano, para hacer frente de las constantes necesidades de las ciudades, zonas urbanas y rurales de nuestro estado. A la vez que se mitigue la sobreexplotación de los mantos freáticos, se permite la permeabilidad del agua al subsuelo respetando los ciclos naturales del líquido, que reduzcan las emisiones de carbono que se ocasionan por la gran cantidad de electricidad que consumen los sistemas de bombeo y que se minimicen los riesgos de colapso de la red de alcantarillado, con lo que se mitiga el riesgo de las inundaciones. Esto se plantea mediante la implementación de políticas públicas encaminadas a establecer como eje principal la recolección, almacenamiento y tratamiento para uso doméstico del agua de lluvia. A esta práctica se le conoce como cosecha de lluvia, la cual tiene grandes beneficios a corto, mediano y largo plazo. El citado método de aprovechamiento de agua de lluvia no es nuevo en nuestro país ni en el mundo. Sin embargo, a la fecha son pocas las ciudades o estados en México que han tomado cartas en el asunto para la implementación de este tipo de acciones en las políticas públicas. En nuestro país incluso existen lineamientos técnicos sobre esta materia, pero estos únicamente van encaminados a las zonas rurales
como si el cuidado del agua fuese exclusivo de la zona rural. Nayarit es un estado privilegiado según estadísticas de la Conagua. En nuestro estado llueve una media de 1.100 milímetros de agua al año. En el 2018 fueron 1.380 milímetros, siendo el sexto estado con más precipitación pluvial de nuestro país. Lamentablemente, al día de hoy, lo que debería de ser una fortuna, en muchas ocasiones se convierte en tragedia, debido a una deficiente planeación de nuestras ciudades, a la impermeabilización de nuestro suelo y al colapso de muchos de nuestros sistemas de drenaje. Esto ha resultado en grandes pérdidas por las inundaciones que hemos vivido en nuestro estado. Por estas razones, debemos realizar acciones que generen un aprovechamiento de las condiciones climáticas privilegiadas que nuestro estado goza. Al mismo tiempo que cuidemos el medio ambiente, este se debe realizar mediante programas gubernamentales que concienticen e incentiven la adopción de sistemas de captación de agua de lluvia y su tratamiento para uso doméstico, mediante el otorgamiento de capacitación y subsidios para equipo de esta naturaleza. Por otro lado, se deben otorgar incentivos fiscales para aquellos ciudadanos que implementen un sistema de recolección de agua de lluvia para sus hogares. Al mismo tiempo, se deben armonizar las políticas públicas de nuestro estado en materia de asentamientos urbanos y desarrollo urbano, para contemplar la creación de infraestructura en los nuevos desarrollos inmobiliarios, comerciales e industriales, que garanticen el acopio y tratamiento de agua de lluvia para uso doméstico. Resulta sorprendente que aun y cuando en la actualidad la cantidad de agua de nuestro estado es abundante, el hecho de llevarla a los hogares nayaritas sea una problemática constante, puesto que es una realidad que en muchas zonas rurales, incluso en nuestra ciudad, existe desabasto del vital líquido. Para nadie es desconocido los constantes problemas que vivimos en diferentes zonas y colonias de nuestro estado. Considero importante señalar, para finalizar, que las políticas públicas que hoy planteo mediante la presente reforma integral en ningún momento eximen del derecho de los ciudadanos de estar conectados a la red de agua potable, ni al gobierno de proveerles del vital líquido con estándares de alta calidad e invertir en este sector. Al contrario, la finalidad de mi propuesta es maximizar el acceso al agua y medio ambiente sano que todo ciudadano tiene derecho, mediante la concientización, apoyo del Estado a la transformación e implementación del sistema de captación en los hogares nayaritas y la creación de una alternativa que abone al fortalecimiento de la estructura ya existente, que genere otra opción a la red de agua potable, brindando una solución de corto, mediano y largo plazo. La presente reforma establece las medidas necesarias en el marco jurídico estatal para garantizar las acciones señaladas con antelación. Agradezco su atención. Es cuanto, diputado presidente. ¿Para qué efecto, diputado Zamora? Sonido a la curul del diputado Zamora, por favor. Sí, buenas tardes, compañeros diputados, la mesa directiva, al público que nos acompaña y a los medios de comunicación, bienvenidos, y que me permita suscribirme a su iniciativa, diputada Erika, ya que este sistema que plantea pues es un verdadero problema y más que nada en los colapsos de nuestros conductos sanitarios. Cada día somos más en Tepic y precisamente debido a la impermeabilización del suelo nos ha provocado este tipo de problemas, tanto de inundación, también como saturación de nuestros conductos sanitarios y lógicamente el gran problema que tenemos son en tiempos de lluvias, en tiempos de precipitación, que viene siendo
En este caso tenemos pues algunas colonias que se están inundando en tiempos de lluvias. Este sistema de aprovechamiento que plantea nuestra diputada, lógicamente refuerzan nuestro equilibrio ecológico, el ahorro de agua potable para riego y también en reforzar nuestros mantos freáticos. Este sistema también se enfoca en dirigir el agua de precipitación a zonas de áreas verdes para nutrir un saneamiento ecológico y asegurar y reciclar, aprovechar de manera segura la recarga de nuestros acuíferos. Este sistema de captación de agua a través de este tipo de ingenio o proyecto, a través de edificación de unas infraestructuras, que debe de ser a través de un proyecto porque debe de haber viabilidad técnica y económica. Y depende mucho la pluviosidad, el aforo que se va a concentrar en ese centro de población, colonia o fraccionamiento, que se va a recoger, que se va a captar y que se va a concentrar, y que sería únicamente que se realicen las edificaciones dirigidas a las áreas verdes, a los pozos de visita, perdón, a los pozos de absorción, y lógicamente debe de haber un desarenador. Estas infraestructuras, claro que estoy convencido, diputada Erika, que se deben realizar. Así podríamos, cada colonia, cada fraccionamiento, cada centro de población, resolver nuestra problemática. Así no transmitiría el problema a otro centro de población. El agua se la manda a otro lado, se la manda a la otra colonia, y la otra colonia se la manda a la otra, y es por eso que existe este tipo de problemas. Tepic está creciendo, Nayarit está creciendo, y cada día estamos cerrando nuestro terreno, a través de pavimentos, y estamos dejando de lado a los mantos acuíferos, no los estamos aprovechando. Es importante y la felicito por tener este tipo de iniciativas. Es cuando. Diputada Erika, ¿acepta la sujeción del diputado Adán Zamora? Bien. Se ordena su turno. Adelante, diputada. ¿En qué sentido? Para hechos. Muchas gracias, diputado presidente. Pues nada más aplaudir la iniciativa de la diputada Erika y todo el apoyo desde la Comisión de Ecología y Protección al Medio Ambiente. Creo que es bastante preciso. Yo hacía hace unas semanas la invitación a la Comisión de Gobierno que habláramos sobre el tema del agua, precisamente porque el día de mañana es el Día Mundial del Agua, y bueno, tenemos por ahí una iniciativa pendiente que por diversas cuestiones de los compañeros de sus agendas se pospone para el martes la discusión de esa iniciativa sobre el agua. Y yo creo que es muy pertinente también incluir esta iniciativa, ya que comprende a varias comisiones, la iniciativa de la diputada Erika, y bueno, yo creo que sería un buen escenario para también presentar el dictamen y pues darle celeridad a este tema. Yo creo que en tema del agua no podemos esperarnos tanto tiempo y debe ser algo y una prioridad bastante importante para nuestro Estado, y yo creo que esta legislatura pues así lo debería de ver, y entonces invitar que pues le diéramos la celeridad y que aprovecháramos que se va a discutir ya un tema sobre agua la próxima semana y esperamos que se dé esa apertura. Muchas gracias. Se le concede la voz a la diputada Erika Leticia. Gracias, presidente. Pues, primeramente agradecer, seguramente todos los diputados tendremos la voluntad de estar viendo por el bien común de los nayaritas en el tema de agua potable, pero mi reconocimiento al diputado Adán Zamora, que preside la Comisión de Desarrollo Urbano, y a la diputada Julieta, la de Ecología, porque son con las que tendríamos que estar trabajando y socializando esta iniciativa en las colonias. Yo quería socializarla antes de meter la iniciativa, pero veía importante estar presentando la iniciativa en el marco mundial del agua, que es el día de mañana, 22 de marzo. Entonces, celebro que nos sumemos y que pronto estaremos dictaminando la iniciativa. Muchas gracias, diputados. ¿Es cuánto? Se ordena su turno a las comisiones legislativas competentes
para su estudio y dictaminación correspondiente. Continuando con este punto, se le concede el uso de la palabra para que presente su proposición de acuerdo a la diputada María de la Luz Verdín Manjarrés, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática. Muy buena tarde, honorables miembros de la mesa directiva, diputadas y diputados, medios de comunicación y personas que hoy nos acompañan. Sean todos bienvenidos a este honorable Congreso del Estado. El día de hoy hago uso de esta máxima tribuna del Estado dentro del marco del 213 aniversario del natalicio de don Benito Pablo Juárez García, nacido el 21 de marzo de 1806 en el seno de una familia indígena de San Pablo Guelatao, Oaxaca, de origen mixteco zapoteco, enclavado en la Sierra Madre Occidental, abogado de formación y político por vocación. Fue gobernador de Oaxaca en varias ocasiones, secretario de Estado, presidente de la Suprema Corte de Justicia y presidente de la República por 14 años, y murió el 18 de julio de 1872 en la Ciudad de México. Pero más que recordar los detalles de su biografía, por casi todos conocida, en esta ocasión haré referencia a sus logros y vocación por la educación de nuestro país. Y en este contexto, hoy vengo a proponer una acción en pro de la educación de nuestra niñez que honre el legado de don Benito Pablo Juárez García. Juárez pretendía expandir la educación pública con carácter gratuito y laico en todo el país con la construcción de cientos de escuelas, lo cual es de todos sabido, materializó el benemérito de las Américas, quien para hacerse de recursos priorizó el bien común, generando acciones que encaminarían a nuestra nación al desarrollo, por lo que despidió a 60,000 militares, lo que llamó maestros por soldados. También negoció el aplazamiento de pago en la deuda extranjera con algunas naciones como Inglaterra. Decretó que la educación sería laica. En ese entonces, ello constituía una catarsis para la Iglesia y el pensamiento que ésta suministraba a la población creyente. Se llevó a cabo un gran plan de alfabetización nacional. Todo esto a través de acciones que para esos tiempos sin duda significaron una serie de rupturas de paradigmas. Hoy es de conocimiento público cuánto acierto tuvo don Benito Pablo Juárez García al apostar por la educación básica y la niñez mexicana. Bajo este contexto, en la actualidad, nuestra educación básica se enfrenta a diversas problemáticas derivadas de los tiempos modernos, por los que todos los servidores públicos, desde el ejercicio de nuestras funciones, debemos realizar acciones para coadyuvar a solucionar estos retos. Las autoridades, profesores, padres de familia, sociedad en general, somos conscientes de las necesidades que nuestra actual educación básica requiere, derivado de los cambios en nuestra sociedad. Por este motivo, hemos comenzado a plantearnos que acciones en concreto se requieren para adecuar las legislaciones vigentes a fin de poder avanzar a una mejor educación. En este contexto y por el bien común de nuestro Estado, las dos agrupaciones sindicales de trabajadores de la educación de Nayarit, sección 20 y sección 49, han realizado trabajos constantes para sociabilizar, concientizar y proponer acciones que coadyuven a mejores condiciones de protección a la niñez y laborales en el sector educativo, por lo que el día de hoy por la mañana se realizaron diversos foros denominados Legislación para el fortalecimiento de la educación y la escuela pública, en el cual participaron autoridades educativas, sindicales, profesionales y padres de familia,
donde se abordaron diversas ideas y propuestas a fin de plantear acciones concretas de adecuación al marco jurídico. En ese tenor se plantearon 5 ejes principales para el fortalecimiento de nuestra educación básica, siendo las siguientes: fortalecimiento de las escuelas públicas mediante la recuperación y aplicación de los principios de gratuidad, obligatoriedad, laicidad, equidad, universalidad, los cuales se contemplan en el artículo 3 de nuestra Carta Magna. Defensa del interés superior de la niñez y la juventud, mediante una educación que parta desde los principios de los derechos humanos, en el cual participe el Estado y los padres de familia. La revalorización docente, defender la certeza de los derechos de los trabajadores de la educación mediante el respeto a la carrera profesional y una evaluación no punitiva. El fortalecimiento de la formación inicial de los docentes mediante la inversión en instituciones como la Normal, UPN y CAM. Por último, es necesario que a las nuevas generaciones de profesionales de la educación se les otorgue más oportunidades y certeza de poder desarrollarse dentro del ámbito de la educación a través de transparencia en el ingreso al servicio docente. En esta tesitura me permito exponerles el día de hoy que en México, ya hace más de una década, se establecieron las escuelas de tiempo completo como una acción tendiente a afrontar los nuevos retos de los tiempos modernos, tanto en preparación educativa para la niñez, como retos tecnológicos, globalización e incluso seguridad para los pequeños. Sin embargo, al día de hoy nos encontramos con un panorama de poco crecimiento en cuanto a escuelas de tiempo completo. Las escuelas de tiempo completo funcionan con base en el plan educativo. Sin embargo, estas escuelas se caracterizan por 3 grandes diferencias. La primera es la búsqueda de la optimización del uso efectivo del tiempo escolar con el objetivo de reforzar las competencias lectura y escritura, matemáticas, arte y cultura, recreación, idiomas, tecnología y desarrollo físico, así como los procesos de la inclusión y convivencia escolar. También extienden la jornada escolar para ampliar las oportunidades de aprendizaje de niños, niñas y adolescentes con el objetivo de mejorar los resultados educativos, fortalecer el desarrollo del currículo, propiciar el logro de aprendizajes mediante una estrategia pedagógica para mejorar la calidad de la educación. Ahora bien, estas escuelas brindan un servicio educativo en los mismos 200 días lectivos que los demás planteles. Sin embargo, lo hacen por una jornada más amplia, extendiéndose 8 horas. Cabe señalar que actualmente se manejan 2 calendarios escolares, siendo el otro de 185 días, el cual maneja los turnos matutinos, vespertinos, así como las jornadas ampliadas. Por otro lado, se garantiza la debida alimentación de la niñez mediante la dotación de comedores escolares en los que se garantiza a todo el personal de las escuelas, tanto niños como docentes, una adecuada nutrición, con lo que se asegura un aprendizaje eficaz, ya que es de explorado conocimiento dentro de los estudios de la pedagogía que la calidad del aprendizaje es consecuencia de una buena alimentación. Aunado a lo anterior, las tecnologías se desarrollan con rapidez incontrolable, se imponen en nuestra vida diaria y la afectan, a veces sin darnos cuenta de su impacto y consecuencias. La información puede encontrarse con un solo teclear en un buscador de Internet o con el uso de los diversos medios de comunicación masiva, radio, televisión, prensa, entre otros. La escuela no es ya necesariamente la principal fuente del conocimiento. Hoy día, otras instancias sociales, públicas y privadas ofrecen información a niños y jóvenes acerca del mundo contemporáneo que ya no solo se transmite a través de sus maestros y sus libros de texto. Ante este panorama, tendríamos que preguntarnos acerca del sentido de la escuela. ¿Cuál es su papel en este agitado siglo XXI? ¿Cómo hacer frente a los embates de la información que rodea a los alumnos? ¿Qué conocimientos y competencias tiene que desarrollar la escuela si la formación cambia constantemente? Es claro que la sociedad se transforma vertiginosamente, por lo que la escuela de hoy no puede ni debe ser la de ayer.
Se requiere de un sistema educativo de calidad que ofrezca a todos los niños y jóvenes un conjunto de competencias básicas para la comprensión de un mundo cada vez más complejo. La educación ha de asegurar que todas las personas sean capaces de ir construyendo su proyecto personal a lo largo de la vida. No es suficiente que la educación proporcione competencias que contribuyan solo a la movilidad social o a la inserción en el mercado del trabajo, sino que ha de proporcionar competencias básicas para ejercer plenamente la ciudadanía, contribuir activamente a la conservación y al desarrollo del patrimonio natural y cultural, manejar con criterio y en forma crítica la información disponible, aprender por sí mismo, relacionarse adecuadamente con los otros y lograr un bienestar físico, afectivo y personal. Otro beneficio de las escuelas de tiempo completo se da en las familias, donde se cuenta con una sola persona responsable del menor o cuando la madre o el padre laboran, por lo que estas escuelas permiten que la niñez y juventud permanezcan en las escuelas y patios de escuelas desarrollándose de manera integral y no en las calles, sin la vigilancia de sus padres, ya que estos se encuentran trabajando y o profesionalizándose en búsqueda de un mejor futuro para sus hijos, por lo que muchas veces los menores se exponen a ser presa fácil de la delincuencia. De esto se desprende la trascendencia de las escuelas de tiempo completo. Sin embargo, en la realidad, en lugar de crear el modelo antes explicado, por cuestiones económicas, se ha hecho las denominadas escuelas de jornada ampliada, mismas que desvirtúan todos los principios que se buscaban al inicio. Se dice lo anterior, ya que las escuelas de jornada ampliada no cuentan con espacios adecuados, ya que carecen de comedores para la niñez y el personal, no tienen maestros que impartan las clases de arte y cultura, recreación y desarrollo físico, tecnologías y lenguas extranjeras. No se elabora dentro de los horarios contemplados de las escuelas de tiempo completo, ya que en lugar de ser una jornada laboral completa, únicamente se amplían horas extras a la jornada educativa ordinaria, es decir, trabajan con los pequeños hasta las 3 de la tarde. Aunado a lo anterior, no solo los alumnos y padres de familia son perjudicados con esta desvirtuada figura de escuelas de jornada ampliada, sino que incluso significa un menoscabo a los derechos laborales de los maestros, ya que en un principio se pensaba que las escuelas de tiempo completo contaran con maestros cuyas prestaciones fueran homologadas a dobles plazas, puesto que se estaría ante una jornada laboral de 8 horas. Le recuerdo, diputada, que concluya. Sin embargo, actualmente en las escuelas de jornada ampliada, aquellos maestros, prestan servicios, solamente ganan 1,800, 1,900 quincenales por trabajar 20 horas. Un maestro no puede asistir a clases, esta compensación le es descontada de su sueldo quincenal. Resulta violatorio a los derechos laborales. Bajo este contexto, hoy me encuentro ante ustedes, compañeras y compañeros, para pedirles su apoyo a fin de que este honorable Congreso del Estado emita un respetuoso exhorto a las autoridades de educación federal y estatal, se invite a los demás estados de la República a sumarse ante este esfuerzo a fin de que estudien la posibilidad de elevar el nivel de educación básica, a la vez que se respeten los derechos laborales de los maestros mediante la transformación de las escuelas de jornada ampliada a verdaderas escuelas de tiempo completo. Sin duda, como profesional de la educación, sé el gran trabajo que se debe desarrollar en este sentido, lo que implica un impacto presupuestario. Sin embargo, es de conocimiento público que si un país quiere desarrollarse, es indispensable apostarle a la educación a través de inversión, por lo que si en algo se debe destinar el recurso público en esta materia, tomemos el ejemplo del benemérito de las Américas, don Benito Juárez, quien sabía que ese era el camino para que nuestro país fuese un referente internacional y por tal motivo incluso el día de hoy su legado en la educación perdura. Por tal motivo, compañeros y compañeras diputados, sé que todos buscamos el desarrollo de nuestro Estado y por ende de México, y que si bien es cierto podemos diferir en algún punto en particular en cuanto a la ruta para conseguir este desarrollo, todos podemos estar de acuerdo en que apostarle a la educación es el punto de concordancia común. Por tal motivo, el día de hoy presento la iniciativa de exhortar de manera respetuosa a la Secretaría de Educación Pública Federal y a los servicios de educación pública del Estado a fin de que se estudie la posibilidad de ampliar el número de escuelas de tiempo completo en los niveles de educación básica, tanto modalidad ordinaria como en unidad de servicios
y centros de USAER y CAM. Por lo antes efecto solicito su valioso apoyo. ¿Es cuanto, diputado presidente? ¿Para qué efecto, diputada Marisol? Para hechos. Gracias, diputado presidente. Saludo a todos los medios de comunicación, a las personas que hoy se encuentran en este recinto legislativo. Decía el patricio Benito Juárez García que la educación es fundamental para la felicidad social. Es el principio en el que descansa la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. El día de hoy que la diputada María de la Luz Verdín hace uso de la tribuna para poner un tema relativo a la educación nayarita y de México, como presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, me permito unirme al exhorto que el día de hoy presenta la diputada Verdín en el tenor de que las escuelas de tiempo completo hoy en día son un espacio de calidad educativa en donde los niños se pueden formar en diversas áreas como la lectura, la escritura, los idiomas, la cultura, la computación y además de la convivencia social. Creo que el número de escuelas de tiempo completo que existen en Nayarit deberían de ser más, por lo cual me uno a ese exhorto que realiza la diputada. De igual forma, la regularización de las unidades USAER y de los CAM que existen en nuestro estado deben de tener una regulación en los salarios para estos trabajadores. Las jornadas ampliadas, pedir también que se conviertan en tiempo completo. Hay maestros que tienen ya años trabajando jornadas ampliadas y sin embargo su salario es mucho menor al de las escuelas de tiempo completo. Por lo cual, compañera diputada, le pido que me permita suscribir la iniciativa que el día de hoy presenta y decir que la Comisión de Educación y Cultura tiene un compromiso social con la educación y con los maestros nayaritas. Es cuanto, diputado presidente. ¿Acepta, diputada, la suscripción de la diputada Marisol? Sonido a la curul de la diputada. Sí acepto, diputada presidenta. Es un gran honor contar con su apoyo. La verdad que sí, las escuelas de tiempo completo son mínimas porque desde hace más de una década se ha dicho que se pretendía que la educación para allá iba y estos sistemas se han quedado parados. En el estado solamente hay 5 en la federación, 5 en la federación, en el estado habrá otras 5. Entonces no hay muchos, cuando a nivel nacional se dice que hay 23,000 y son jornadas ampliadas y eso confunde a la ciudadanía. Entonces acepto su apoyo. Gracias, diputada. Se ordena su turno a la Comisión Legislativa competente para su estudio y dictaminación correspondiente. Para finalizar con los puntos de iniciativa recibida, se le concede el uso de la palabra al diputado Ismael Duñal Ventura para que presente su proposición de acuerdos. Muy buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva, de las compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación, bienvenidos jóvenes estudiantes y todos los que nos acompañan esta tarde y desde luego los que nos siguen también a través de las redes sociales. Un saludo desde aquí, desde la tribuna de la 32 legislatura. Hace 2 días presenté un proyecto de iniciativa de acuerdo para un tema que en lo particular su servidor, derivado de la renuncia que presentara al Partido de la Revolución Democrática, bueno, pues me atrae hasta esta tribuna para presentar un extracto de esta iniciativa, dado los tiempos que se nos permite hacer uso de esta tribuna.
Es por todos percibido que la dinámica social es generadora de cambios acelerados, aún más allá de la propia adaptación de algunos que formamos parte de la misma. Y esto no deja fuera al Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo. Este último cuenta con la representación popular de tan diversa población, caracterizada por un sinfín de creencias, costumbres, tendencias económicas, preferencias y hábitos. No obstante lo anterior, corresponde a esta Asamblea Legislativa realizar las actualizaciones necesarias que logren esa inclusión y que vayan marcando esa evolutividad de la ley, pues si no se realizarán las adaptaciones a las leyes de conformidad a los cambios sociales, no estaríamos cumpliendo con lo esencial de nuestra obligación. Por lo tanto, debemos estar conscientes que ese dinamismo acelerado nos ha rebasado al existir actos y hechos con efectos jurídicos que indiscutiblemente no quedan sin solución, siendo esto posible por la adecuada interpretación de la norma, lo que la hace eficaz y sobre todo justa. Bajo este contexto y bajo un razonamiento lógico o finalista, la norma jurídica debe de ser interpretada para que alcance su objetivo o su fin, como es el caso que ahora se somete a consideración de esta Asamblea, siendo precisamente lo correspondiente a la conformación de la Comisión de Gobierno, misma que está conformada por las diferentes expresiones políticas, a efecto de armonizar y dar agilidad al proceso legislativo, buscando en su integración la proporcionalidad que, de acuerdo al poder soberano de la población, lo determinó mediante el sufragio. Debemos entender entonces que el propósito de la reglamentación que crea y delimita las funciones de la Comisión de Gobierno dejó en claro que el objeto o finalidad de esta comisión resulta ser que las diferentes expresiones ideológicas e ideologías y de diversos grupos de la población que depositaron su confianza en lo que de manera constitucional eligieron para que los representara en esta Asamblea y los organismos que deben tener la representación de todas esas expresiones, propósito que se confirma en nuestra norma específica, como lo es el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, en su artículo 25, y que nos indica: la Comisión de Gobierno expresa la pluralidad del Congreso y su funcionamiento colegiado tendrá por objeto impulsar entendimientos y convergencias políticas con los diputados, fracciones parlamentarias y órganos internos que resulten necesarios a efectos de alcanzar acuerdos para que la Asamblea esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le competen. Es necesario acentuar con precisión, que nuestro sistema de gobierno es, además de republicano y popular, representativo. Y esta representación antes solo se podía aspirar por conducto de los partidos políticos. Sin embargo, esto ha quedado rebasado, pues en la actualidad esta representación se puede alcanzar de manera independiente en diversos ordenamientos, como en este caso el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nayarit, en lo que solo hace referencia a la representación de partido. En otro orden de ideas, cuando a una norma jurídica se le marcan principios sobre los cuales se aplicará, estos deben ser los conductos adecuados para lograr su efectiva aplicación e interpretación. Y al efecto, debemos entonces señalar que del segundo párrafo del artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit se desprende la existencia del principio de igualdad al señalar que entre los diputados existe igualdad, por ende entre ellos no habrá ventaja alguna que diferencie su condición de representantes populares. Esto aunado a que deberá garantizarse el respeto de los derechos humanos, pues el dar un trato desigual por no representar una ideología partidista atentaría indiscutiblemente con dicho derecho, por lo que con este enlace de razonamiento lógico, partiendo de las normas
específicas y confirmando su supremacía constitucional, sería afín a los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considerando como principio el método técnico de interpretación, lo que avalaría que las presentes expresiones no son una ocurrencia, sino la búsqueda de una adecuada aplicación de la ley a efecto que no solo esté vigente, sino eficaz. Por todo esto, solicito a esta Asamblea fije sus observaciones y se someta el presente asunto al trámite correspondiente, debiéndose resolver en su caso que las normas deberán realizarse en el sentido de interpretación conforme en cuanto a la jerarquía constitucional y desde un sentido lógico en cuanto a lo propósito de la norma, con la finalidad de garantizar el principio de igualdad previsto en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, y se aperture en la integración de la Comisión de Gobierno a las expresiones o representaciones independientes o sin partido en su conformación. Dejo pues en manos de ustedes, compañeras, compañeros, esta propuesta que sin duda alguna resulta sumamente importante valorar por los cambios que seguramente estaremos viendo y las acciones que estaremos teniendo en futuras cuestiones electorales. Creo que es importante que si en nuestro Estado se vivió un tema tan relevante como el asunto de las candidaturas independientes, pues hoy en nuestra legislación pues es importante tomar y considerar en cuenta lo que se está proponiendo. Es cuanto, presidente. Se ordena su turno a la Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias para su estudio y dictaminación correspondiente. Para dar cumplimiento al sexto punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra a la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro para que proceda con la segunda lectura de dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit en materia de impuestos sobre juegos, apuestas, rifas, loterías, sorteos, servicios de hospedaje y nómina, suscrito por la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. Atiendo su encargo, diputado presidente. Honorable Asamblea Legislativa, a las y los integrantes de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, por indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, nos fue turnado para su estudio la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos numerales de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit, presentada por el licenciado Contador Público Antonio Echeverría García, gobernador del Estado de Nayarit. Antecedentes. Con fecha 19 de diciembre del 2018, fue presentada por el licenciado en Contaduría Pública Antonio Echeverría García, gobernador constitucional del Estado de Nayarit, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos numerales de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit. Posteriormente, la Presidencia de la Mesa Directiva ordenó su turno en la comisión de su competencia a efecto de proceder con la emisión del dictamen correspondiente. Consideraciones. De acuerdo con el análisis de la iniciativa, se considera que la obligación constitucional de contribuir con el gasto público se sustenta como en uno de los pilares esenciales que sostienen la vida administrativa de los entes de gobierno, pues resulta indispensable dotarlos de recursos financieros suficientes con la finalidad de solventar el gasto público en aras de satisfacer necesidades colectivas. En efecto, las haciendas estatales en ejercicio de su autonomía deberán administrar los recursos financieros recaudados y aplicarlos para sostener su gasto. Luego entonces, en el sistema jurídico tributario del Estado de Nayarit existe la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit, en la cual se regulan los impuestos que podrán cobrar la autoridad fiscal estatal, por lo que en ella se establecen los elementos esenciales de los tributos, mismos que permiten generar certeza jurídica y legalidad a los contribuyentes. En ese contexto, la iniciativa en estudio propone modificaciones a los impuestos sobre juegos y apuestas, sobre rifas, loterías y sorteos, así como el impuesto sobre el hospedaje y el impuesto sobre nómina, con la finalidad de mejorar la redacción normativa de los impuestos, particularmente para eficientar la recaudación y otorgar mayor certeza a los contribuyentes respecto al cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Finalmente, esta comisión considera que en el sistema tributario en México es indispensable la coordinación entre los diversos órdenes de gobierno, así como generar certidumbre respecto al cobro de contribuciones, procurando brindar seguridad jurídica a los particulares, incentivando una mejor recaudación y una mayor participación en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. En razón de las consideraciones anteriormente vertidas, los integrantes de esta comisión, en base en el análisis de la iniciativa que nos ocupa, coincidimos con el fundamento lógico y jurídico que sustenta la misma, por lo que acordamos el siguiente proyecto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit. Único. Se reforman las fracciones primera, segunda y tercera del artículo 4, la denominación del capítulo primero del título tercero, los artículos 55, 57, 58, 60, 61, 63, la denominación de la sección octava del capítulo primero del título tercero, el primer párrafo y las fracciones cuarta, quinta y sexta del artículo 66, el numeral 84, el segundo párrafo del diverso 85, 86, el primer párrafo del 88, el inciso B de la fracción segunda del artículo 89 y las fracciones primera y segunda del artículo 90. Se adiciona el artículo 63 bis, un cuarto párrafo al artículo 85 y las fracciones tercera y cuarta al diverso 90, todos de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit. Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado, dado en el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su capital, a los 14 días del mes de marzo del año 2019. Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. Ahí queda, diputado presidente. Continuando con el séptimo punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra a la diputada secretaria Erika Leticia Jiménez Aldaco para que proceda con la lectura de acuerdo legislativo que tiene por objeto la ampliación del plazo por el tiempo indispensable para perfeccionar la instrucción de la declaración de procedencia JDP-CE-01-2018, presentado por la Comisión Especial del Gran Jurado, sección instructora. Honorable Asamblea Legislativa, la Comisión Especial de Gran Jurado, en su sesión instructora, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 30 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit y 56, fracción 2, apartado A, inciso B, del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso, emite acuerdo legislativo que tiene por objeto la ampliación del plazo por el tiempo indispensable para perfeccionar la instrucción. Respecto a la declaración de procedente JDP-CE-01-2018, promovido por el licenciado Petronilo Díaz Ponce Medrano, en su carácter de fiscal general del Estado de Nayarit, en contra de Pedro Antonio Enrique Soto, Jorge Ramón Marmolejo Coronado, Braulio Mesa Ahumada, Mario Alberto Cervera López, Justino Rodríguez Barajas y Baldomero Zamora Rodríguez. Los dos primeros en su carácter de magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit y los subsecuentes en calidad de jueces de primera instancia del Poder Judicial del Estado de Nayarit, por gozar de inmunidad procesal, garantía institucional prevista en el numeral 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. Por tal motivo, se emite el presente acuerdo al tenor del siguiente consideración. Por las anteriores consideraciones que se determinan ampliar el plazo de instrucción hasta por 60 días hábiles más, de conformidad con lo previsto en el artículo 30, en relación con el 19 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, a fin de contar con un plazo indispensable para perfeccionarse la instrucción, por lo expuesto y fundado en los artículos 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 72, fracción 1, inciso A de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, 56, fracción segunda, apartado A, inciso B del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso, así como los diversos 19 y 30 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, los integrantes de esta sección instructora aprueban lo siguiente.
Acuerdo que tiene por objeto la ampliación del plazo por el tiempo indispensable para perfeccionar la instrucción de la declaración de procedencia, JDP-CE-01-2018. Primero, esta comisión legislativa es competente para emitir el dictamen que tiene por objeto ampliar el plazo para perfeccionar la instrucción del procedimiento de la declaración de procedencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 72, fracción 1, inciso A, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, 56, fracción 2, apartado A, inciso B, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, así como los diversos tercero, fracción 1 y 24 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. Segundo, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 19 y 30 de la Ley de Responsabilidades de los Servicios Públicos del Estado de Nayarit, en relación con la declaración de procedencia bajo el número de expediente JDP-CE-01-2018, se prorroga para 60 días hábiles el plazo para efecto de contar con el tiempo indispensable para perfeccionar la instrucción y realizar un análisis acucioso que requiere el asunto, para la emisión del dictamen con la resolución correspondiente, sin que exista obstáculo para que, de no ser necesario, se culmine con la instrucción y se emite el dictamen respectivo, antes del tiempo en que se pide la extensión del periodo de instrucción. Tercero, si cumplido el periodo de prórroga y no ha sido posible emitirse el dictamen que hace referencia al artículo 30 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, originando por causas ajenas a la sección instructora y a este Congreso, se entenderá que no ha caducado el procedimiento y, por tanto, se autoriza a la sección instructora a cumplir con las diligencias indispensables para el perfeccionamiento de la instrucción, a fin de que se encuentre en condiciones de emitirse el dictamen respectivo. Dado en la Sala de Comisión General Esteban Vaca Calderón del recinto oficial del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su capital, a los 19 días del mes de marzo del 2019. Es cuanto, diputado presidente. Solicito al diputado secretario Manuel Ramón Salcedo Zuna proceda con la lectura del dictamen con proyecto de acuerdo que tiene por objeto autorizar la iluminación del edificio sede del Poder Legislativo con motivo del Día Mundial sobre el Autismo, presentado por la Comisión de Gobierno. Con mucho gusto atiendo su encargo, presidente. Honorable Asamblea Legislativa, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, se nos turnó a los integrantes de la Comisión de Gobierno para nuestro conocimiento, estudio y dictamen correspondiente de la proposición de acuerdo que tiene por objeto solicitar a la Presidencia de este Congreso del Estado de Nayarit para que en su oportunidad gire las instrucciones a fin de que cada 2 de abril, en el marco del Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, se ilumine el exterior de este Palacio Legislativo con el color azul, como símbolo de nuestra solidaridad y hermandad de las personas con condición de espectro autista y Asperger en el Estado de Nayarit. Antecedentes. La diputada Carla Gabriela Flores Parra presentó ante la Secretaría General el día 6 de marzo del 2019 una proposición de acuerdo que tiene por objeto solicitar a la Presidencia de este Congreso del Estado de Nayarit para que en su oportunidad gire las instrucciones a fin de que cada 2 de abril, en el marco del Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, se ilumine el exterior de este Palacio Legislativo con el color azul, con el símbolo de nuestra solidaridad, hermandad de las personas con condición de espectro autista, Asperger, en el Estado de Nayarit. En este sentido, los días internacionales o mundiales tienen como principal objetivo que en el ámbito de las competencias de los organismos públicos y privados se tenga la oportunidad de llevar a cabo actividades dirigidas a sensibilizar, concientizar y llamar la atención de la opinión pública del respecto a un problema en concreto. Para con ello, las entidades públicas o privadas sociales adopten mecanismos de acción para tratar ciertas problemáticas sociales. Consideraciones. El trastorno de espectro de autismo, TEA, es un trastorno de origen
neurobiológico que afecta la configuración del sistema nervioso y el funcionamiento cerebral, dando lugar a las dificultades en dos áreas principalmente: la comunicación e interacción social y la flexibilidad del pensamiento y de la conducta. En ese sentido, es importante mencionar que la iluminación de los edificios emblemáticos o históricos permite que el mensaje llegue más y con mayor fuerza, con mayor responsabilidad. Este poder legislativo en el que convergen todas las fuerzas políticas de nuestro Estado para poder promover acciones que contribuyan a eliminar toda expresión y acto de desigualdad en contra de las personas con autismo, con el único fin de lograr la igualdad sustantiva como derecho humano. En ese sentido, proponemos la iluminación de este edificio sede de color azul para conmemorar cada 2 de abril el Día Mundial sobre el Autismo. Así poder llegar un llamado sobre la inclusión, la tolerancia y el respeto de las personas con autismo, denominado históricamente trastorno generalizado del desarrollo y actualmente del trastorno de espectro autista. En razón de las consideraciones anteriormente vertidas, los integrantes de este órgano colegiado, con base en análisis de la propuesta que se nos ocupa, coincidimos con el fundamento lógico y jurídico que sustenta la misma. Por lo anterior, acordamos lo siguiente. Proposición de acuerdo. Primero, se autoriza la iluminación de la fachada del edificio sede del Poder Legislativo del color azul cada 2 de abril en conmemoración del Día sobre el Autismo. Segundo, en el Pleno, respecto a la división de los poderes, se exhorta al Poder Ejecutivo y Judicial de la entidad a sumarse a esta actividad en conmemoración y el Día Mundial sobre el Autismo. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en la Gaceta Parlamentaria, órgano de información del H. Congreso del Estado de Nayarit. Comuníquese el presente acuerdo al Poder Ejecutivo y Judicial del Estado de Nayarit. Instrúyase al área administrativa competente para que se realicen las adecuaciones necesarias para la iluminación externa del edificio sede en color azul, dado en el recinto oficial, Honorable Congreso del Estado Soberano de Nayarit, Tepic, su capital, al 21 días desde marzo del 2019. Es cuanto, presidente. Proceda la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro con la lectura de dictamen con proyecto de acuerdo que exhorta a las autoridades federales correspondientes para garantizar la operación y financiamiento integral de los refugios que atienden a mujeres, sus hijas e hijos víctimas de violencia, suscrito por la Comisión de Igualdad de Género y Familia. Con gusto, diputado presidente. Honorable Asamblea Legislativa, a la Comisión de Igualdad de Género y Familia nos fue turnado para su estudio y dictamen correspondiente el punto de acuerdo que tiene por objeto exhortar a las autoridades federales correspondientes que se garantice la operación y funcionamiento integral de los refugios para mujeres, sus hijas e hijos víctimas de violencia. Consideraciones. El Estado mexicano tiene como imperativo garantizar una vida libre de violencia. Sin embargo, los índices de violencia en contra de las mujeres reflejan la falta de efectividad sobre las políticas públicas que se han diseñado para tal efecto. Es importante resaltar que las determinaciones que ha tenido el gobierno federal en este tema, sin duda, ha impactado directa y negativamente a quienes ya de por sí viven en un estado de inseguridad e incertidumbre, puesto que para liberarse de la violencia han dejado todo para intentar reconstruir sus vidas. De esta manera, se hace un llamado urgente para que se respete y continúen los espacios que brindan protección a las mujeres, sus hijas e hijos, pues vivir una vida libre de violencia es un derecho humano que se debe garantizar por el Estado en todos los órdenes de gobierno. En razón de las consideraciones anteriormente vertidas, este órgano colegiado, con base en el análisis de la propuesta que nos ocupa, coincidimos con el fundamento lógico y jurídico que sustenta la misma, por lo que acordamos el siguiente acuerdo. Único. La 32ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nayarit exhorta de manera respetuosa a las autoridades federales correspondientes para que se garantice la operación y el financiamiento integral de los refugios que atienden a las mujeres, sus hijas e hijos víctimas de violencia,
Transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en la Gaceta Parlamentaria, órgano de información del Congreso del Estado. Segundo, comuníquese el presente acuerdo a la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal para los efectos conducentes. Tercero, para su conocimiento, comuníquese el presente acuerdo a las y los diputados y senadores por Nayarit ante el Honorable Congreso de la Unión, de conformidad con el artículo 97, párrafo segundo del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, dado en el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su capital, a los 13 días del mes de marzo del año 2019. Comisión de Igualdad, Género y Familia, rúbricas. Es cuanto, diputado presidente. Para desahogar el punto de asuntos generales complementarios, se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos al diputado Eduardo Lugo López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para que emita su posicionamiento. Muchas gracias, diputado presidente Librado Casas. Con el permiso de la mesa directiva, de mis compañeras y compañeros diputados, del público hoy numeroso que nos acompaña y de la prensa donde tengo tantos amigos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy abordo esta tribuna para alzar la voz y que quede registrada mi conmemoración a dos fechas de dos eventos sumamente memorables de la historia de nuestra patria. Me refiero pues a la conmemoración de la histórica expropiación petrolera y al natalicio de Benito Juárez García. Hablar de la expropiación es hablar de un acto soberano y hablar de Benito Juárez es hablar de un hombre que nos dejó un legado de valores y principios en el actuar de todo servidor público. Quise hacerlo en un solo pronunciamiento por las fechas de sesión de este Congreso, sin restar ni demeritar la importancia de ambos acontecimientos. En 10 minutos es imposible hacerle honor a cualquiera de esos dos sucesos, ya que en esas fechas hay nombres de hombres grandes. Sin temor a equivocarme, dos presidentes de la República que cumplieron a cabalidad con su encomienda. Lázaro Cárdenas y Benito Juárez, ambos en circunstancias diferentes, pero ambos con una sola idea, la idea de un México libre y soberano. El pasado 18 de marzo marca un precedente más en nuestra vida nacional. Hablar de soberanía es hablar también de la expropiación petrolera. La nacionalización de la industria petrolera en ese marzo de 1938, como resultado de la Ley de Expropiación de 1936 y del artículo 27 de nuestra Carta Magna. Quiero hacer un paréntesis aquí, es referente a las enmiendas de que ha sido objeto el 27 constitucional. Un artículo que tiene su origen en las luchas zapatistas y villistas, que su esencia es la revolución que tantas vidas costó, pero ese será un análisis que más adelante consideraré emitir. Entonces volvamos al tema que nos atañe. Cárdenas, como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, haciendo uso de las facultades, decreta la expropiación legal de maquinaria, instalaciones, edificios, refinerías, estaciones de distribución, embarcaciones y en general de toda clase de muebles, de bienes muebles e inmuebles de la industria petrolera en manos de particulares, específicamente del capital extranjero. Ahí estaban sentados los intereses de empresas que hoy conocemos como Shell, Standard Oil, Chevron y demás filiales subsidiarias, para poner algunos ejemplos. La justificación perfecta para un estadista como Cárdenas: estas empresas estaban constituidas bajo el marco legal mexicano y por lo tanto tenían que acatar un laudo laboral que no cumplieron, por lo que el presidente hizo lo que tenía que hacer y que pone en alto su nombre y su expropiación. Y aquí digo yo, las mismas empresas que en 1938 expropió un gran presidente son las mismas empresas que vemos en la distribución de gasolina.
Chevron, British Petroleum, Standard Oil, todas son las mismas que se expropiaron en 1938. Lázaro Cárdenas no solo fue un presidente más, sino que fue un verdadero gobernante en toda la extensión de la palabra. El cardenismo no es palabra vacía, es filosofía de vida. Estamos en una etapa histórica en donde hay un nuevo rumbo federal. De 1938 a la fecha se han hecho muchas cosas, siempre con el argumento falaz de hacerlo en beneficio de la patria. Cárdenas nos regresó el petróleo y hasta hace poco lo volvieron a entregar al capital extranjero. Conmemorar esta fecha debe hacerse con la seriedad debida, señalando lo que se tenga que señalar. Si Cárdenas tiene un espacio ganado ya en la historia, también Peña Nieto y sus antecesores lo tienen, y no precisamente en letras de oro. En fin, hablar del general Cárdenas no solo es hablar del petróleo, sino de todo un ejemplo de presidente de la República. Hablar de Cárdenas es hablar de la reforma agraria en nuestro país, de su postura soberana y antiimperialista, y por supuesto también es hablar de Fidel, del Che y de la Revolución Cubana, porque aquí recibieron cobijo igual que todos los expatriados españoles de la Guerra Civil. Con estas pocas palabras termino de homenajear esta fecha tan importante para todos nosotros. El 18 de marzo será siempre recordado. Ahora quiero hablarles de otro grande, de un visionario, y que precisamente en esta fecha se le rinde tributo a su natalicio, Benito Juárez García. Su nombre lo podemos leer en plazas, avenidas, aeropuertos y también en este recinto ferial, en este recinto, bueno, casi a veces se convierte en feria, y también que lleva su nombre. Algo debió haber hecho este señor para ser recordado con el júbilo con el que hoy es recordado. Lo bueno es que no está Pedro Roberto. También el ser juarista es una filosofía de vida que conlleva principios, valores y moral, la integridad en el actuar como servidor público y como persona en su esencia. No quiero aburrirlos con fechas, nombres y hechos de la época de Benito Juárez. No, hoy quiero homenajear su natalicio con un análisis y una crítica constructiva sobre la esencia y legado juarista. Los gobiernos civiles no deben tener religión, porque siendo su deber proteger la libertad de los gobernados, que tienen de practicar la religión que gusten adoptar, no llenarían fielmente ese deber si fueran sectarios de alguna. Esta frase ejemplifica la libertad que pregona Juárez, y hoy más que nunca debe hacerse valer. No basta ir de aquí para allá hablando de Juárez y de su legado. Los principios y los valores de Juárez deben ser una forma de vida. Esa es la mejor manera de honrar la memoria de un grande. Hace algunos días se difundió la noticia de que algunos grupos religiosos le solicitaban al presidente de la República la apertura en radio y televisión para difundir los mensajes de su iglesia. Esto causó revuelo, no solo por la petición, ya que pedirle al presidente es de lo más normal, sino por el hecho de que el presidente mismo ve con buenos ojos tal solicitud. Abre la posibilidad de reformar la ley de asociaciones religiosas y culto público, con el argumento de que en estos movimientos religiosos pueden aportar principios y valores a nuestra sociedad. Creo yo que esto en nada abona al entendimiento del Estado laico. Juárez lo entendió muy bien, por ello sus leyes de reforma, en donde a cada quien pone en su justo lugar. Es más, creo que sería un exceso y un error del presidente en caso de otorgar esta apertura. El Estado no puede ni debe desatender sus obligaciones para con la sociedad, pero menos aún
puede ni debe concesionar tales obligaciones a la Iglesia. Moralizar al país se puede dar con el ejemplo cotidiano juarista, ese de la austeridad republicana real, ese que honra y dignifica al servicio público. Entonces, creo que hoy más que nunca debemos recordar a Juárez y su legado para no permitir un retroceso, porque estaríamos hablando de un verdadero retroceso en la historia. El Estado se debe mantener laico, ya que así garantiza la verdadera libertad de credos que hoy impera en nuestro país, y así también se mantiene respetuoso de los diferentes credos en nuestro país. Hago una pausa para decirles, la reforma, la guerra de reforma costó miles de muertos de ambos bandos, liberales y conservadores. Creo que esos muertos merecen respeto. Creo que la lucha de Juárez merece respeto. Celebro que hoy diga que se terminó el neoliberalismo y que empieza otra etapa. Lo celebro porque espero que vuelvan las cosas a la normalidad, que ya no haya aumentos en la gasolina, que el Estado sea aparte de la Iglesia o de las iglesias, para que sea el dicho, lo de Dios a Dios y lo del César al César. Podríamos seguir hablando de la grandeza de Juárez, pero no hay tiempo suficiente para ello. Pero lo que sí podemos hacer es honrar su memoria, practicando valores y principios a todo nuestro actuar. Termino con una frase que a mí en lo particular me gusta mucho, una frase que me enseña el rumbo por donde caminar. Los hombres no son nada, los principios lo son todo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Para concluir con el punto de asuntos generales complementarios, se le concede el uso de la palabra para que emita su posicionamiento a la diputada Nélida Ivonne Sabrine Díaz Tejeda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, presidente. Con el permiso de la presidencia, ciudadanos, diputados, público y medios de comunicación, asistentes a esta sesión del Honorable Congreso. En ejercicio a las atribuciones que me confieren, hago uso de esta alta tribuna ya que me embarga una enorme satisfacción al referirme sin duda alguna al mexicano más trascendente e ilustre de nuestro país. Me refiero a don Benito Pablo Juárez García. En el estado de Oaxaca, México, se encuentra un pueblo que se llama San Pablo Guelatao, que no figurará en el mapa, pero sí está escrito con letras de oro en las páginas de la historia contemporánea. El indígena Benito Pablo Juárez García, quien caminando el tiempo llegó a ser presidente de México, padre de las leyes de reforma, redentor de un pueblo y que obtuvo en vida el honrosísimo dictado de Benemérito de las Américas. Dictado, decretado no por sus conciudadanos agradecidos, lo que le daría poco prestigio, sino por la admiración de una república sudamericana y por la sanción del orbe que le da una significación indiscutible y grandiosa. A los 13 años de edad quedó huérfano de padre y madre, como si no fuese bastante, la miseria en que vivía vino a ennegrecer su vida, total abandono. El carácter de Benito Juárez se hace necesario concebir que en la formación de este concurrieran dos factores principales, el de la raza y el del medio ambiente. Tuvo toda la firmeza del indio, su estoicismo, su indiferencia para el dolor, dominio de sus pasiones y al mismo tiempo el amor a la independencia
y la confianza, lo que le permitieron erigir una vida fundada en el legítimo esfuerzo de la superación permanente del hombre, basadas en la libertad y pensamiento, lo que le llevó a saciar su sed de saber en el seminario de Santa Cruz, en donde estudió latín, filosofía y teología, lo que le permitiría ampliar su deseo por el conocimiento. Al cursar y egresar de la carrera de jurisprudencia en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, inicia su carrera política en el servicio público a la primera magistratura del país y se destaca como regidor del Ayuntamiento de Oaxaca, diputado local y federal, gobernador de su estado natal, secretario de Gobernación y presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así como llegó a ser de los más famosos presidentes de México, con la elaboración de sus famosas leyes de reforma. Su vida personal la compartió en matrimonio con una extraordinaria mujer, Margarita Maza, el 31 de julio de 1843. Ella, una mujer inteligente y noble que amó a Juárez con ternura y admiración y nunca influyó en las determinaciones del hombre de Estado, pero lo ayudó eficazmente a hacer su camino y a llevar a cabo sus proyectos. Su prominencia se ramificó por todo el mundo y lo colocaron como un ejemplo universal de respeto, libertad y justicia. Debe de ser ejemplo hoy en día para los jóvenes de perseverancia, de estudios, de consistencia, sagacidad para alcanzar los objetivos trazados y ser mejores profesionistas. Debe de ser ejemplo de independencia hoy en día de los poderes, donde uno y otros poderes respeten al Estado de Derecho, la ley y sus competencias. Y desde luego, Benito Juárez debe ser ejemplo de todos nosotros y de todos aquellos que son políticos y se creen políticos o son políticos de formación. Así resulta ser aún hoy un día imprescindible el legado juarista para la correcta conducción de la nación. Con notable carácter, Benito Juárez fue un auténtico revolucionario y no un autor de motines. Revolucionó en la esfera de las ideas, revolucionó estableciendo la ley y manteniéndola. Revolucionó como Washington para hacer libre e independiente a su patria, como Lincoln lo hizo para dar libertad a 6 millones de esclavos y elevarlos a la dignidad de ciudadanos, elevando la patria con su sangre de profeta, apóstol y mártir. Redimió la conciencia en el orden religioso al proclamar la libertad de cultos, separando a la Iglesia del Estado. En el orden político, estableciendo la libertad de la prensa. En el orden social, estableciendo la libertad de enseñanza. Frente al púlpito, levantó la tribuna de la razón sincera. Frente a la metafísica, la ciencia de la comprobación. Redimió al hombre convirtiéndolo en ciudadano con todos sus derechos y obligaciones. Suprimió los fueros del clero y del militar. Sometió el derecho canónico al derecho común en cuanto a lo que se relacionaba con la vida pública. Creó el Estado civil. En adelante el Estado será el encargado del registro, el nacimiento y la defunción. Presidió el matrimonio como una forma no para santificarlo, sino para dignificarlo. Y fue y es el único competente para resolver en materia de divorcio. Cegó las tinajas de Ulúa, que eran calabozos inquisidores. Quitó la ley de manos muertas, devolviendo al César, que es la sociedad, lo que era del César. Modernizó el derecho civil y el penal. Organizó la hacienda y moralizó la administración pública. Eligió al pueblo en soberano para el ejercicio del derecho electoral y respetó ese voto legalmente emitido como una ley suprema. Hizo de la patria un Dios, de la libertad un lábaro y de la Constitución una Biblia. Y pensó, luchó, venció y vivió por y para la patria, la libertad y la Constitución. Pero la incursión más importante de su legado jurídico fue implementar en la Constitución de 1857 la obra del jurista yucateco Manuel Crescencio Rejón, llamado el Juicio de Amparo, mismo que revolucionó al mundo al implementar los derechos fundamentales, por primera vez en cualquier constitución del mundo.
Es obligado mencionar que Juárez en sus sentencias, en su pensamiento y en sus apotegmas, que son vigentes hoy por hoy y para siempre, siendo las siguientes: nada por la fuerza, todo por la razón. Dejemos a nuestros hijos el derecho de defender el territorio de la patria. Hoy más que nunca el país necesita hombres de buena ley. Yo no conozco más fuente de poder que la opinión pública. La democracia es el destino de la humanidad futura y la libertad su indestructible arma. A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, justicia. Patria y ley deben ser la consagración del gran anhelo de una vida, que este gran anhelo debe ser la dignificación de las libertades públicas y la definición de los derechos del pueblo. Y esa dignificación y esos derechos solo podrán hacerse realidad cuando todos comprendamos esta gran verdad. La muerte lo sorprendió a la hora del triunfo, pero cayó sereno, estoico. La muerte lo recibió, no lo recogió, fue grande hasta para morir. Si honramos al héroe que cae, honremos más, mucho más aún al héroe que triunfa. Susurdum corda, quiere decir arriba el corazón. Esto es la muestra de la persistencia del compromiso ciudadano frente a su patria, formarse y servir a ella. Por ello considero oportuno citar al poeta Berlot, quien indicó: hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda una vida, esos son los imprescindibles. Benito Juárez no ha muerto, sigue vivo en nuestros corazones. Es imprescindible recordarlo siempre con su frase célebre: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Arriba Benito Juárez. Gracias, es cuanto, presidente. No habiendo más asuntos que tratar, se cita a las ciudadanas diputadas y a los ciudadanos diputados a sesión pública ordinaria para hoy jueves 21 de marzo del 2019, dentro de 5 minutos. Perdón, me notifican que 2 minutos. Se clausura la sesión. Quédese con nosotros en esta transmisión en vivo. Enseguida continuamos con la segunda sesión programada para esta tarde, sin dejar de comentar lo importante que es participar para los diputados en tribuna en estas diferentes sesiones. Quédese con nosotros en esta transmisión en vivo y yo regreso con usted para darles a conocer la propuesta del orden del día de la segunda sesión programada para esta tarde.